que yo identifiqué es que todo parecía girar en torno al Internet. Organismos internacionales, gobiernos, en todas partes se nos hablaba de la necesidad de la conectividad, de cómo esta conectividad iba a resolver todos nuestros problemas de desarrollo, ¿verdad? Incluso, tengo que hacer una culpa, yo, como escucharon, soy egresada del TEC de Monterrey, no solo de la carrera, también de la maestría. Y no solo eso, tengo más de 20 años de experiencia corporativa de trabajar en empresas multinacionales. Yo fui actora directa de la globalización, o sea, yo contribuí a ese proceso, por lo tanto, una persona totalmente convencida de la utilidad y del beneficio y en este paradigma de que la tecnología trae progreso. Yo estaba convencidísima, entonces yo quería hacer este doctorado para desarrollar una manera en la que las empresas, los individuos y nuestro país se integrara a esta dinámica de manera exitosa, porque en base a mi experiencia con las empresas todo es una cuestión de madurez, y madurez no es otra cosa más que el desarrollo, es lo mismo, solo que para las empresas se habla de transformación digital y para los países se habla de desarrollo digital. Y para las empresas, en mi experiencia, inicia siempre con un modelo de control de datos, que le llaman ellos neoliberalmente gobernanza de datos, ¿sí? Entonces, yo estaba convencida de que necesitábamos tecnología, ¿sí o no?, para el desarrollo. Y caminando en el doctorado, aprendiendo sobre Marx, aprendiendo sobre muchos otros autores que aquí nos presentaron en los cursos, en la interacción con mi comité, con los profesores, cambié el chip. Pero en un inicio esta era la problemática que yo me planteaba, ¿sí? Se hablaba de que la nueva frontera de desarrollo era digital. El capitalismo digital dominaba y el uso de las TICs, esto es lo que quiere decir desarrollo digital, un uso generalizado de las TICs en la sociedad que en teoría debe llevar a una disrupción digital que nos genere innovación o una mejoría en nuestra sociedad. En teoría eso es lo que debería ser, ¿no? Y esta problemática también en la cuestión de la pandemia, pues el Internet es lo que nos salvó de poder vivir de alguna manera, sobrevivir y sobrellevar esa situación. Y eso también me llamó mucho la atención. Y de esto justifico yo la utilidad de enfocarme al tema de lo digital, ¿sí?, del desarrollo digital en particular. ¿Por qué va para atrás el momento? Y me planteé una pregunta de estudio. Me hice la pregunta de qué ha aportado un mayor desarrollo digital en México en los últimos 20 años, 24 años, porque es a partir del 2000 a la fecha, en un contexto de capitalismo digital y sin soberanía en la industria y la infraestructura de las TIC. Esta era mi pregunta. Bueno, ¿y qué nos ha traído, verdad? Y me adelanté a hacer una hipótesis central. Claro que esta pregunta, esta hipótesis son las finales, pero no crean que desde un inicio se empezó con esto. Hubo una evolución, ¿sí? Te vas planteando, conforme vas identificando tus variables de estudio, conforme vas obteniendo más datos, más información, va también madurando tu investigación. Esto, digamos, ya es lo último. Y créanme que yo todavía lo cambiaría, pero hay que acotar porque hay que graduarse y hay que hacer un punto final para que a partir de ahí haya otras vertientes de estudio, ¿sí? Entonces yo ahí me animé a decir que el capitalismo digital, a mayor desarrollo digital en México, hay menor soberanía digital y de datos y por lo tanto mayor desarrollo digital desigual. Creo que es muy evidente la presencia de la palabra digital. Digital, 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 digital. ¿Por qué lo hago? La doctora me pidió que lo enfatizara porque de hecho a ellos del comité yo nunca se los había dicho y lo dije ahora que defendí mi tesis, que es a propósito. El hecho que yo esté mencionando de una manera obsesiva lo digital es para que las personas se den cuenta que es inútil, es lo mismo. Si quitamos la palabra digital no le cambias nada a la tesis. O sea, a lo que yo voy es que es una ilusión esta que nos han creado
de civilización digital, ¿sí? Porque al final del día los seres humanos, las personas, seguimos siendo analógicos. Yo no me voy a comer un bit, o sea, yo necesito algo que yo pueda tocar, saborear, ¿verdad? Las relaciones pueden empezar virtualmente, pero en algún punto deben encontrarse las personas físicamente, o sea, seguimos siendo seres analógicos. Y lo digital nos hace perder esa visión, esa perspectiva, ¿no? Entonces es nada más una observación sobre ese tema. Y ahí lancé 5 hipótesis secundarias. La primera, que los niveles disponibles de regulación, ingreso de seguridad informática y beneficio social y ambiental determinan la dimensión endógena del desarrollo digital en un país, en este caso México, mientras que la dimensión exógena es en el entorno mundial. Entonces yo manejé estos 2 niveles. Por un lado lo que pasa fuera de México, por otro lado lo que pasa dentro y que podemos controlar. Esas variables sí las podemos controlar de alguna manera. Y la segunda hipótesis es que una buena legislación e instituciones eficientes permiten un desarrollo digital alternativo que se necesita para alcanzar una autodeterminación económica. Y esta fue, digamos que la hipótesis que se probó más importante y se fundamenta en estudios de Joseph Stiglitz, que fue el premio Nobel en Estados Unidos. Él desde el 2005 ya en Estados Unidos les decía que necesitaban, porque ellos afortunadamente sí tienen instituciones muy sólidas, entonces les indicaba que necesitaban desarrollar la legislación necesaria para asegurar un desarrollo digital que les atrajera beneficios. Tan lo escucharon que no solo desarrollaron legislación, sino que impusieron esa legislación al resto del mundo, porque ningún otro país tiene. El único que ha desarrollado legislación es China. Y muy recientemente, solamente sobre inteligencia artificial, Europa. Y párenle de contar, no hay otros ejemplos. Entonces, pues sí le hicieron caso, ¿verdad? Y una tercera hipótesis que hablaba de la disrupción digital limitada por un desarrollo digital dependiente, que ahí los estudios del presente aquí doctor Weiss fueron muy importantes sobre la innovación. Dice, porque hay un desarrollo digital dependiente que incrementa la brecha de la innovación y la apropiación de la tecnología. O sea, esta brecha no es que tengan interés en acortarla, quieren ahondar esta brecha, ¿sí? Y todo un sistema de innovación que trabaja a favor de los países más ricos, que tienen las posibilidades y tienen todo un sistema. Aquí el doctor es experto en ese tema, no me voy a meter muy a fondo en ese tema, pero que tienen la manera de apropiarse de las innovaciones que surgen en distintos puntos del planeta. Y como cuarta hipótesis está el desarrollo digital, tiene un impacto positivo en disminuir la desigualdad social, podría tenerlo. Sin embargo, para ello tiene que estar acompañado de una estrategia que considere la soberanía de datos, la soberanía digital. Mucho hago énfasis entre soberanía digital y de datos, porque ya le incluye la digital, pero hay que hacer el énfasis, porque es muy importante los datos. Es la base fundamental del capitalismo como funciona hoy en día. De ahí se obtiene el valor. Y la quinta hipótesis habla de la normalización, que si hacemos una normalización de los servicios digitales, como ha sucedido en nuestro país, no se abona el beneficio ni ambiental ni social de una sociedad, si persisten las desigualdades en otros ámbitos. Y esto es porque las TIC, tecnologías de la información y las comunicaciones, no solo profundizan más las desigualdades existentes, sino que abonan nuevas desigualdades. Vamos a pensar en la persona de tercera edad que usa el transporte público en Monterrey, por ejemplo, donde yo vivo. Digitalizaron el pago del transporte público, necesitas bajar una aplicación y pagar por transferencia bancaria a esa aplicación para que puedas obtener ese transporte. Entonces, si esta persona de la tercera edad no cuenta con un teléfono inteligente de última generación que le permite instalar esa aplicación, ha quedado excluido automáticamente ese servicio. Entonces, te crean nuevas desigualdades, te crean nuevas situaciones de este tipo.
Y bueno, ya ahí tenemos un poquito lo como inicié, y los paradigmas en los que se basa mi marco teórico pues son la tecnología como fuente de progreso, que lo creemos a ciegas, y el carácter universal del conocimiento. Al pensar que el Internet es nuestra puerta al conocimiento universal y que con ello ya vamos a poder construir bombas atómicas y no sé, vamos a tener acceso al conocimiento punta en todo el mundo. Pues no es así, ¿verdad? No es directamente. Y si ustedes como usuarios se dan cuenta, hay niveles. Y dependiendo de los recursos con los que cuentas, pues va a ser la velocidad de Internet que vas a tener y va a ser la capacidad de almacenamiento de tu dispositivo. Y si utilizas aplicaciones, pues vas a ser ya sea usuario básico, usuario intermedio o ejecutivo o VIP, o sea, y cada nivel te cuesta, ¿verdad? Aquí todo cuesta. Entonces, yo establezco una metodología mixta de fuentes cualitativas y cuantitativas. Tengo un enfoque crítico en todo momento y hice una revisión de datos en internet, básicamente, pero también en biblioteca, las conversaciones con el comité. Tuve acceso a un reporte de la ISO, la Internet Society. Yo soy miembro de la Internet Society desde principios de siglo, y esta, para que vean cómo era yo tecnócrata, ¿verdad? Nada más para que se den cuenta. Y esta Internet Society, digamos que es la que organizó el Internet a nivel mundial. Ellos tienen unas reuniones que llaman de gobernanza del Internet. Y Google obviamente es miembro de esta asociación. Entonces ellos hicieron un estudio sobre soberanía digital, un documento que primero compartieron con los socios como borrador, y yo cuando lo leí fue una bomba. Dije, wow, ya se está hablando de este tema, pero curiosamente en su análisis no incluyen América Latina, a pesar de que el análisis inicia porque en Brasil la gente, la sociedad hizo una carta a De Lula, una carta en la que le hablaban de la soberanía, la necesidad de que el pueblo brasileño obtuviera beneficio de los datos que están produciendo. Y esta asociación ignoró totalmente esa directiva del pueblo de Brasil. Entonces fue muy interesante cómo hicieron el estudio de India, de lo que pasaba en Europa, de lo que pasaba en Asia, en África, pero no mencionan América Latina, ¿ok? Entonces, ese estudio lo incluyo también y hago una serie de comparaciones y una toma de patrones, observo patrones, y a través de este análisis es que fui formando mis categorías, mi estructura de argumentación. Tenemos una etapa del capitalismo que está dominada por lo digital, pero vamos a ver ahorita un diagrama que explica mejor eso, y ya serían aquí los resultados de la investigación. En este desarrollo digital desigual hay tres pilares de análisis. Por una parte, los paradigmas que ya les mencioné y el papel de las TICs como poder suave. ¿Por qué hablamos de poder suave? Porque en teoría nadie nos pone una pistola ni nos obliga a utilizar el Internet. Nosotros lo hacemos voluntariamente. Queremos el teléfono de última generación, queremos tener acceso a esa tecnología porque estamos convencidos que nos va a traer beneficios. Y ese es ejercer un poder suave. Y por otra parte, todo esto descansa en el Internet libre que les decía, por el conocimiento universal. Y no solo eso, la ONU, la UNESCO, el Banco Mundial, todos estos organismos promueven la conectividad, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, todos están abocados a eso. Y esto es en la búsqueda del conocimiento social, que es la base de la economía digital. El conocimiento social es todo lo que le damos al aparato en las redes sociales, pero no solamente, porque es también tu ubicación, las páginas que visitas, todos los datos. Y digamos que en la economía digital vale lo mismo que yo esté viendo una telenovela en YouTube a que sea una conferencia como la de hoy. No hace discriminación. En ese sentido, digamos que el Internet democratizó la información, porque lo que les interesa es que haya flujo de datos, ¿sí?
que haya movimiento. Entonces yo hice este diagramita de capitalismo digital que les voy a explicar. Inicia, número 1, con la transformación digital, que es el desarrollo digital, que en teoría debe generar una disrupción digital, que es un cambio de modelo de negocio, una diferencia de cómo hacemos las cosas. Veamos el ejemplo de los taxis. Hay una transformación digital del sector de los taxis, surge el modelo de la disrupción tecnológica que representa Uber, se forma una economía digital en base a esta nueva relación de los actores sociales y se genera un sistema de innovación constante, porque de ahí ha habido mejoras. Uno reconoce a Uber y piensas que su negocio son los viajes, y no es así. Ellos obtienen datos no solo de los viajes, sino la persona que se está desplazando va recopilando datos de todo donde va viajando, y todo esto lo venden. Esa información son datos que venden. Entonces esto genera nuevas formas de captura de valor a través de la inteligencia artificial, los macrodatos, internet, plataformas digitales, y esto nos lleva a un nuevo mercado de datos. Este mercado de datos, conocemos toda la mercadotecnia digital, los centros de datos, lo que le llaman incluso ecosistema digital, manejado y dominado por las Big Tech, las grandes empresas de tecnología, ¿sí? Este de ecosistema digital no me meto a profundidad en la tesis porque es realmente otro mundo. O sea, estás hablando de los centros de datos que tienen aplicaciones, o sea, ya te venden no nada más el espacio para almacenar, sino programas que puedes ejecutar remotamente, que le llaman SaaS, S-A-A-S, que es Software as a Service. Y bueno, realmente es un tema muy apasionante, pero a nivel técnico no me metí en la tesis. Lo dejé dormir, me tuve que contener, realmente ahí me tuve que limitar y hacer caso a mi comité que me decía, Nadia, ya no lo amplíes, ya no, enfócate. Entonces tuve que hacer esto. Y yo estoy segura que se han visto en esa situación, cuesta trabajo, porque claro, queremos abarcar todo, pero no se puede. Hay que ser académicos, que esa, digo, es la principal enseñanza que me ha dejado el doctor, el aprender a sistematizar y organizar esta experiencia de conocimiento que yo tenía, y ha sido una experiencia grandiosa. Y bueno, de este mercado de datos surge un nuevo orden mundial, ¿ya? Y en este nuevo orden mundial pues hay una nueva división del trabajo, y se da también, autores como Goldreich y Mejías identifican un colonialismo informático, en el que hablamos de una dataficación, todo tiene que ver con los datos, y esto lleva a un control algorítmico y incrementa el conocimiento social. Todos aquí presentes tienen personalizadas sus redes sociales, en base a lo que han visto antes, a lo que les gusta, a lo que han visitado, el algoritmo les va personalizando. Esta personalización, lamentablemente, lo que va haciendo es que nos aísla, ¿sí?, de otras perspectivas, de otros puntos de vista. Y esa es una problemática que es un estudio posterior. Yo tampoco me meto mucho en ese tema, pero es importante porque es un efecto en cuanto al beneficio social que aísla más a las personas. Y bueno, el poder suave que ya les mencioné antes, que está permeando en todo el modelo. Esta brecha de innovación surge de un sistema de innovación globalizado que está institucionalizado con el objetivo de obtener ideas nuevas. Hay una relación constante de centro-periferia, y el TEC de Monterrey es un perfecto ejemplo, ¿verdad? Hay muchos jóvenes muy creativos, muy innovadores, y hay un evento que le llaman Inc. Monterrey, y vienen inversionistas de California, de Estados Unidos, que invierten dinero en sus ideas, y son inversiones que realizan en todo el mundo. Es una manera de trabajar, de capturar innovación. Y la brecha de la innovación, pues es la brecha digital, son la misma. Y curiosamente usan este divide, ¿no? En inglés divide, brecha. Pero no es otra cosa más que desigualdad, solo que hay una resistencia a utilizar la palabra desigualdad y usan brecha. Estos son algunos fragmentos de la tesis que literal les quiero compartir.
los promotores de la tecnología digital prometen elevar el nivel de vida de las personas, pero esto es a costa de una pérdida de privacidad y capacidad crítica, porque vamos perdiendo esa capacidad crítica, y de ahí la importancia que sigan habiendo programas como este doctorado, que tienen una esencia de estudios críticos del desarrollo, porque necesitamos mantener, si algo la IA no puede hacer, es eso, ¿ok? Tener un enfoque crítico. Eso es muy valuado hoy en día en las organizaciones en general. Les llaman nubes a los centros de datos y cómputo, donde los micro y macro y metadatos, porque hay metadatos en el celular. Cuando tomas una fotografía, dices, pues es la imagen nada más. No, hay un montón de datos que no se ven, pero que forman parte de ese archivo de la fotografía. El lugar donde la tomaste, la hora, una serie de información que le llaman metadatos, porque es más allá del dato, o sea, no se ve a simple vista. Y se almacenan como resultado del consumo de los servicios ofrecidos en distintas modalidades, y aunque son gratuitos, pues claro que estamos pagando por nuestros datos. Y el interés en el acceso universal surge de la necesidad de los medios digitales por la minería de datos. Entonces, desde ahí un poco la comparación que hacen con el colonialismo, porque si antes, por ejemplo, se llevaban oro y plata, ahora se llevan datos, hay minería, y hay literal minería de datos. Yo visité China en 2014 y por días ellos estaban haciendo una copia de mi disco duro. Si yo tenía que estar conectada al internet, y ellos hicieron una copia de mi disco duro, mi computadora estaba trabajando a 1000 por hora porque ellos hicieron una copia. Y lo mismo hacen a nivel global. Importadores netos de datos son China y Estados Unidos, y exportadores del resto del mundo. Entonces, imagínense qué maravilla que tienes una empresa local y tienes acceso al mercado mundial sin tener que pagar impuestos ni nada. ¿Por qué creen que les llaman GAFAC? Google, Apple, Facebook, Amazon, antes Twitter, que ahora cambió a X, GAFACs. Yo pondré también a Microsoft, IBM, todas estas empresas tienen trillones de dólares de ganancias anuales. Trillones, las superan pero por mucho a cualquier otra empresa, ¿sí? Y cómo no, pues si tienen el mundo a sus pies y así quieren que sigan. Esta nueva división del trabajo es en función, uno piensa que el internet es una red distribuida, o sea, que mis datos se copian en los tuyos y todos tienen todos con todos, ¿verdad? Y no es así, todo tiene una estructura centralizada, todos los datos los obtiene Google, es la verdad. A veces de broma le dicen San Google, ya santo San Google. Esta nueva división del trabajo tienes países desarrollados, en particular se concentra en Estados Unidos mucho el desarrollo digital, que tiene la infraestructura, los programas, todo esto, y luego tienes países que aportan los datos, que es el resto del mundo, y que aportan los recursos, porque hay que tener, ojo, hay que tener cuidado de los recursos que requieren las TICs. Esto tiene un montón de materiales, tiene hasta oro, tiene un montón de productos dentro. La energía, si yo no cargo mi teléfono ya no me sirve de nada. Entonces, energía y recursos naturales ocupan muchos. ¿Qué países? Por eso tenemos la guerra en Ucrania y el conflicto en Israel, o sea, todo es por recursos, ¿verdad? Y por eso este conflicto también con Venezuela, porque pues obvio quieren su petróleo, o sea, son cuestiones que debemos nosotros observar desde la óptica de qué hay detrás, ¿sí? Siempre preguntándonos, bueno, ¿y por qué esta situación? ¿Y cuáles son los actores? ¿Y cuál es la dinámica? ¿Y qué está pasando? Y nosotros observando de esa manera vamos obteniendo conclusiones y vamos avanzando en el conocimiento. Entonces, aquí yo quise develar la manera como funciona el capitalismo digital. Está en función de la red y los propietarios de las TIC. Toda la nueva división está en función de eso. Entonces, ¿qué papel juega México ahí? Pues hasta ahorita dependiente, totalmente, en una posición dependiente. Y lo que les mencionaba antes, que en la datósfera el 90% son datos reproducidos, no datos nuevos. En el desarrollo digital ya les había comentado que para empresas se habla de transformación digital,
y en ambos casos depende el nivel de madurez y los procesos, porque cuando tú vas a automatizar necesitas procesos estandarizados, si no tu estrategia de digitalización va a fracasar. Incluso las empresas, para globalizarse, primero estandarizaban procesos, luego introducían la tecnología y después subcontrataban en ese orden, y es como se fue tejiendo la red de la globalización, ¿sí? Y ahí pues tuve experiencias directas con empresas en estos proyectos. El desarrollo digital empresarial tiene un enfoque en procesos, y ahí surge el neoliberalismo y todo lo de cadenas de suministro y todo este tema. Yo doy clases de ese tema en cadenas de suministro y logística internacional, y todo esto son las materias que yo doy, haciendo negocios con Norteamérica, de un certificado que yo hice en inglés en el Tec Milenio. Yo doy clases en el Tec Milenio desde hace más de 16 años, pero no me dedicaba a eso. Si yo no soy académica, 100%. Ahora con el doctorado yo quiero ser académica, pero no era académica. Yo trabajaba en empresas, era gerente de proyectos de tecnologías de la información, ese era mi puesto. Entonces, las empresas de tecnología, lo que les decía hace un rato, GAFAM, porque incluían a Microsoft en lugar de Twitter, tienen 5.2 trillones de dólares en el 2021. 11% más que en 2017, con un valor estimado de exportaciones de servicios digitales en 2021 de 6 trillones de dólares. O sea, aquí trillones de dólares como si fueran canicas, ¿no? Y en cambio, en México tenemos América Móvil, de Carlos Slim, que en 2013 tenía el lugar número 24 en la lista de Forbes, y en 2019 y tenía un valor de 70 millones de dólares contra los trillones de allá. Díganme si podemos competir. Está complicado, ¿no? La verdad sí lo tenemos muy, muy complicado. El desarrollo digital es una herramienta de acumulación de valor del sistema financiero. ¿Y por qué hago esta afirmación? Esas empresas multinacionales tuvieron que idearse y ver la manera de digitalizarse porque el sector financiero se los exigía. Le decía, tú estás cotizando en bolsa, necesitas tener un sistema informático, y este sistema informático te lo voy a auditar periódicamente, y en base a eso les daban otras calificaciones. Entonces fue una directiva del sector financiero el digitalizarse para globalizarse, porque por ejemplo una empresa mexicana comprada por una holandesa incluía y estandarizaba sus procesos con la empresa holandesa, adquiría el software de ellos, transfería su centro de datos a Europa, cerraban el servidor local, se trabajaba por internet y desde Europa obtenían o generaban los reportes financieros a través de otra aplicación, siempre poniendo mucha atención a la seguridad de la información. O sea, ellos siempre iniciaban con un marco de gobernanza o de control de datos, y en base a ese marco venía todo lo demás. Y yo estaba involucrada precisamente en la implementación de políticas de seguridad a nivel procesos. Entonces ahí es una tarea que a nivel país solo la hizo Estados Unidos y solo la hizo China, y el resto del mundo pues apenas se está viendo que ya hay que hacerlo también. Hay que obligar a los países a cuestionarse esta misma pregunta que yo me hice para México. Y ahorita ya, por ejemplo, en los organismos internacionales les exigen un porcentaje del PIB que inviertan en seguridad de la información. Y obvio, ¿de dónde van a contratar esos servicios de seguridad? De empresas grandes de tecnología, de consultores de primer mundo, que son los que tienen el conocimiento, la experiencia. Entonces estás exigiendo ya una participación por encima de problemas que tienen estos países como pobreza, acceso al agua y otras situaciones, ¿no?, de desarrollo. Entonces esta ciberseguridad es implementada y controlada por consultores y proveedores de países desarrollados, por lo que hay más transferencia de valor. O sea, aquí todo va en función de eso, ¿no?
En México yo tomé 4 variables, que era la legislación efectiva, fácil de evaluar esta sección porque es inexistente, o sea, así de sencillo, ¿no? Tenemos la de protección de datos, que es muy buena ley que tenemos, y tenemos otras leyes también muy buenas. El problema es que no hay quien las implemente y no hay un seguimiento, y en inglés dicen enforcement. Hay páginas en internet que evalúan las políticas por país en torno a lo digital. Y ahí los hackers y quien sea tiene acceso, porque es acceso libre, puedes ver, bueno, ¿y qué leyes hay? Y luego se preguntan, esta ley, ¿y quién la implementa? ¿Y quién da seguimiento? ¿Y de cuánto son las multas? Entonces ellos calculan su riesgo, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de hackear sistemas en tal país y ya sabemos que pues no nos van a hacer nada, porque por lo general no hay extraterritorialidad. Entonces, si yo estoy operando desde una IP, el IP es como el teléfono celular o el número que identifica los dispositivos de las computadoras, a los teléfonos, etc. Si yo tengo una IP de Rusia o de China o de Estados Unidos y cometo un delito informático en México, no me pueden hacer nada porque es extraterritorial. Entonces, cosas como esta, ¿no? Por eso la legislación es importante. El nivel de ingreso también nosotros observamos durante el desarrollo del trabajo que el acceso a la conectividad sigue una lógica economicista. Los que tienen más dinero son los que tienen más acceso, ¿sí? Y en cuanto a ciberseguridad, pues era también ver cómo está nuestro país, y pues la verdad tenemos mucho que hacer en ese ámbito. A mí me han hecho fraudes en Facebook, precisamente ahorita antes de iniciar, me comunican de mi familia que hackearon a mi señor padre y estaban pidiendo dinero por WhatsApp. Algo bien común, porque ahora en tiempo de elecciones también se recrudeció. Yo doy asesoría a personas para manejar esas situaciones y se subió el número de casos. Y bueno, la cuarta variable que yo analicé fue el beneficio social y ambiental, donde me cuestioné, bueno, ¿y qué beneficios trajo? Y ahí, ustedes como colegas les comparto, sean cuidadosos en el rigor científico de sus herramientas de análisis. Yo utilicé una encuesta en línea que hice, obtuve 95 respuestas. El problema fue que se me ocurrió invertir una escala de Likert. De esas que dice, ¿te gusta menos, te gusta más? Del 1 al 5, y de repente se me ocurrió invertirla. Entonces eso anuló el valor científico de mi encuesta. Entonces tengan mucho cuidado cuando van a diseñar herramientas de este tipo. Luego también, pues sí, hay que tener mucho cuidado. Pero mi idea era medir eso, y como yo observé en el análisis de datos que era muy similar a lo que obtenía con otros datos del INEGI, pues no tuve problema en sustituir eso por datos del INEGI, porque ellos realizan muchas encuestas también sobre las TIC. En fin, se obliga a los países, ya se los había dicho, la dinámica capitalista tardía de captura de valor de sus datos con algoritmos en la IA por países centrales o sociedades de conocimiento aliadas. Es a lo que centra México. Estamos en una dinámica ya tardía de capitalismo. Es decir, el capitalismo no se ha acabado, como algunos autores en su momento declararon, como Castells o Negri, que decían, no, ya se acabó el capitalismo porque hay quien hace software gratis. Y ya el conocimiento es libre y digamos que esa fuerza de producción está liberada. No, realmente lo que sucedió, y esto es casi creo que de película de miedo, el capitalismo extendió sus ramas a nuestros cerebros. Somos ahora, nuestras vidas son la materia prima del capitalismo. Y ahí yo les cuestiono, si cuando eran los recursos naturales no fuimos capaces de proteger a la naturaleza, vean los cerros y la minería cómo están depredando nuestro ambiente, ¿seremos capaces de defender nuestros cerebros, nuestra integridad, nuestra libertad? Esta es una cuestión que yo abordo en el trabajo a través de todo el análisis que hago, y no doy respuesta, lo dejo al lector, ¿verdad? O sea,
yo te estoy presentando aquí los análisis, te estoy diciendo que esto te fríe el cerebro y que estás trabajando para otros, que con tus datos te venden productos, te venden publicidad, etcétera, por decirlo, lo que más estamos en contacto. Pero hay más allá, venden elecciones. El triunfo de Trump fue gracias a la inteligencia artificial, ¿ok? Yo no sé si ustedes lo notaron, pero antes, ahorita previo a las elecciones, aparecían, te sugerían muchos videos en YouTube de un tal Didi y de un escándalo, y de repente al Didi lo relacionaron con Kamala, y o sea, para que tú pensaras que ella es una mala persona, porque está relacionado con ese señor que hizo cosas terribles. Y luego de repente también te pasaban a Kamala con Biden, y que apoyaban a Israel y la guerra en Ucrania, o sea, para que también te hicieras una idea de que ellos estaban de ese lado. Entonces, esta inteligencia artificial, a través de los algoritmos, utiliza incluso técnicas de manipulación muy avanzadas, de programación neurolingüística, etcétera, para manipular la opinión pública. Entonces, a ese nivel, los programas como el TikTok, es significativo el TikTok, que tiene este sistema de estar viendo videos así, y eso ha generado, al menos yo he observado en mis alumnos, un span de atención, un tiempo de atención muy breve. Ellos después de 20 minutos o menos ya los perdiste, y están en clase en el teléfono viendo videos, y utiliza la disociación cognitiva. O sea, tú ves un video que te gusta y sigues en la búsqueda de esperanza de que va a haber otro que te va a gustar también. Entonces, cada vez que ves uno que te gusta, tu cerebro dispara dopamina y te sientes bien, te da felicidad. Y entonces esto hace que tú quieras más. Cuando tienes un like, cuando alguien tuvo una visualización en tu perfil, lo que sea. Y somos adictos a la dopamina. Pero bueno, esta situación es el capitalismo que avanzó. Ya no sé de aquí a dónde más puede avanzar. O sea, yo creo que ya, por eso Mejías y Colbright, que hablan del colonialismo informático, dicen, es que hace 500 años, cuando se descubrió América, fue el inicio del capitalismo. Dussel marca ese como inicio del capitalismo, porque a partir de esa acumulación de capital, de oro y plata que se encontró en las Américas, fue que inició la industrialización en Europa y luego en el resto del mundo. Entonces ellos dicen, ahora vivimos un momento histórico muy similar, en el que con la inteligencia artificial y los macrodatos hay de nuevo una efervescencia, siendo los datos a minar que están generando con esos trillones de dólares una acumulación de capital crítica, y ellos plantean que va a surgir un nuevo sistema de organización social, que no sabemos cuál es ahorita. Entonces es interesante ese planteamiento. Ahora, el acceso a Internet en una sociedad del conocimiento tiene que avanzar a una sociedad de aprendizaje, ¿okay? Esto lo planteaba Stiglitz también. No abordo mucho el tema de cómo es una sociedad de aprendizaje, porque como bien me observó la doctora Margarita, desgraciadamente, y disminuí el número de conceptos que yo daba por entendidos, pero quedaron algunos y este es uno de ellos, porque yo me refiero a sociedad de aprendizaje en la que no te enfocas a repetir o ver información que ya otros generaron, sino que te enfocas en la generación de conocimiento. Esa es una sociedad de aprendizaje, ¿sí? En lugar de que te den las respuestas, tú las vas a buscar, tú las vas a generar. Entonces es otra visión, es otra manera de trabajar. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar en el Tec Milenio porque tienen lo que le llaman aula invertida, que lamentablemente es una técnica de estudio o de aprendizaje importada, no fue desarrollada aquí en México. Y yo he batallado mucho, o batallo mucho con los alumnos primerizos, porque ellos vienen con una mentalidad autoritaria. O sea, ellos quieren, como ustedes ahorita tienen esa misma mentalidad, ustedes piensan que yo soy un balde de conocimiento y me voy a vaciar en sus cerebros, ¿ok? Y tienen esta visión autoritaria, que ella es autoridad en el tema, ella es la que sabe. No es así. Todos estamos en el mismo plano, todos somos aprendedores, ¿sí? Y por eso yo les dije desde un principio, interrúmpanme, háganme preguntas, comenten, porque eso lo hago con mis alumnos. O sea, al principio están como ustedes así, no hablan ni escriben nada.
No me puedo ir al baño. Yo ya les dije, son necesidades biológicas, se sale quien quiera, cuando quiera, a la hora que quiera, sin hacer tanto ruido ni interrumpir la clase. Entonces, esta dinámica es distinta porque en el TecMilenio primero hacen su actividad, se enfrentan al reto de resolver una situación, se rompen la cabeza, se enojan porque dicen, ay, si no me han enseñado nada, ¿cómo voy a contestar esto? Perfecto, eso es lo que se quiere, que se enfrenten a esa crisis de aprendizaje. Luego en clase yo les expongo el tema, les explico cómo otros lo han solucionado y entonces ahí empieza un proceso en el que ellos van a decir, ok, ¿lo pude haber resuelto de mejor manera? Y entonces tienen oportunidad de mejorar su actividad. Y ese es un proceso de aprendizaje muy efectivo, porque es más fácil que tú recuerdes lo que hiciste a que si te dicen, tienes que hacerlo haciendo esto, esto, esto y esto, y respóndelo de acá. Entonces, todavía batallan, ¿eh? Pero a mí me parece un método muy eficiente y muy bueno para retar a los jóvenes a que piensen de manera distinta, pero culturalmente se nos dificulta, aquí en México, y aquí en Zacatecas no se diga más. Aquí recuerden, hay una herencia colonial todavía muy fuerte. ¿Todos son de aquí de Zacatecas? Bueno, Eduardo, yo sé que no. ¿Tú? ¿También? ¿Sí? ¿Todos? ¿También de Zacatecas? ¿Sí? Wow. Raúl no. Raúl no. Ya tiene mucho tiempo aquí. Ya es adoptado. Ya es adoptado. Bueno, pues esto lo comparé o lo contrapuse al acceso a Internet en una sociedad como la nuestra, subdesarrollada. Que no quiere decir que sea inferior, no, era nada más como hacer el contraste. Quiere decir que de este lado tenemos una gran fortaleza cultural. Y esa es la parte que debemos explotar y que debemos utilizar como base para resurgir, ¿no? Utilizar esa cuestión cultural. Hay un acceso de Internet insuficiente que no trae, que quisiéramos que se tradujera en beneficio social tangible. Para ello yo sugería en ese momento una apropiación del conocimiento, pero luego el lector externo, Cristian, que sigue mucho estos temas, me decía de Prebisch, que ya no tuve oportunidad de desarrollar en mi tesis, que habla de la ilusión de la apropiación tecnológica, y tiene mucha razón, porque por ejemplo la presidenta ahorita aquí en México está proponiendo fábricas de software, pero el software, el desarrollador va a utilizar un lenguaje computacional que viene del centro, va a utilizar la nube que viene de IBM o Amazon, porque como Amazon es el proveedor oficial del gobierno de Estados Unidos, hasta la OEA lo promueve a toda América Latina. O sea, ellos quieren tener todos los países en Amazon. Literal, te invitan a presentaciones de ellos, de sus servicios. Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado de no caer en esa trampa. Este es un poco lo que refleja que no obtenemos la misma ganancia del Internet que otros países. Es el PIB de México, que es el naranja, contra el de Estados Unidos, y sin embargo, si sacamos el porcentaje, vemos que el porcentaje del PIB de México respecto al de Estados Unidos ha disminuido en el mismo periodo en el que se hizo la digitalización del 2000, del 90 al 2020. A México no nos benefició, ¿ok? La digitalización del 70, casi 80% de nuestra población no nos trajo el beneficio económico que hubiéramos esperado o que nos prometieron los organismos internacionales. Ni disminuyó la pobreza tampoco. Y aquí vemos, por ejemplo, el caso de Corea, que está incluso más digitalizada y con más acceso a Internet que Estados Unidos, y luego México. Y México aquí tiene una barrera natural que es el nivel de pobreza. Hay gente que está en pobreza extrema que obvio no tiene acceso tampoco a Internet. Y en ese porcentaje también está mucha gente que se autoexcluye, ¿eh? El director de mi tesis, el doctor López Villafañe, se resistió al WhatsApp hasta muy poco tiempo, no quería. Y Humberto, el doctor Humberto, hasta la fecha está virgen, él tampoco, no usa WhatsApp. Hay un desarrollo digital desigual que sigue el mismo patrón de un sur pobre a un norte rico, y es el mismo patrón de desigualdad. Tenemos
modelos de internet, hay de dos sopas, por eso está el chico. Y en medio, obvio, el conocimiento social, que son los datos. Entonces tenemos un gobierno que habla de los dos modelos. Imagínense un poquito acá Estados Unidos y acá China, ¿no? Entonces el gobierno tutela la seguridad de la red y la seguridad en general de la infraestructura, que es China, y le dicen que es autoritario. En TikTok, por ejemplo, en China, tiene la directiva de que genere videos educativos, ¿sí? Acá en México no, en Estados Unidos tampoco, son de lo peor. Y en Estados Unidos, con la Internet Society, según sigue un modelo multi-stakeholder, que de varias partes interesadas que tutelan la libertad de la Internet. O sea, pero pues, tiene sede en Estados Unidos, supuestamente es democrática, pero obviamente una empresa pequeña de tecnología mexicana no va a tener el peso que tienen Google, Microsoft o cualquiera de esos, ¿no? Entonces, es también sinceramente no hay mucha opción. O sea, aquí sería interesante generar una tercera alternativa. Lo que observamos con un estudio que hizo la doctora aquí para Zacatecas es que el consumo no solo era con economicistas, ¿sí?, sino que era un consumo hedonista. Nosotros no utilizamos esto para trabajar o para estudiar, lo utilizamos para comunicarnos con la familia, para ver videos chuscos, para socializar, para ver series, Netflix, etc. Es un uso hedonista, ¿sí? De aquí yo relacioné el tema del capitalismo límbico. David Cartwright habla de, y no es novedad el capitalismo límbico, tiene ya un avance bastante largo, que no es otra cosa más que el uso de las neurociencias para obtener beneficio económico. Entonces hablando ya del alcoholismo, pero también de cómo diseñan el Facebook y todas estas herramientas de tal manera que generen una adicción y por lo tanto más uso. Entonces se ven las adicciones como negocio. Y bueno, pues tenemos una vida rastreable, es una vida desposeída, tenemos el riesgo de perder nuestra libertad básica, de ser uno con uno mismo. Decía Enrique Dussel, a solas, uno con uno mismo a solas, de autorreflexión, en su teoría, en su filosofía de liberación que desarrolló él. Estas son algunas consecuencias que tiene el uso de las TIC: problemas de salud mental, alteraciones del sueño, fatiga ocular, problemas de salud física, reducción de capacidad de atención, aislamiento social, sobrecarga cognitiva, adicción. Y esto me lo respondió el ChatGPT, para hacerlo más irónico, ¿verdad? Yo le pregunté al ChatGPT qué efectos, porque él me decía, al principio le hacía yo preguntas de los efectos de las TICs en las personas y me decía, no hay ningún problema. Y luego yo le pregunté, bueno, ¿y qué pasa cuando pasa 6 horas de uso continuo? Que es el promedio de uso en Estados Unidos, en México no se ha medido, pero va por ahí, 6-7 horas diarias. Y checas y desbloqueas tu teléfono como más de 50 veces al día, mínimo. Entonces el ChatGPT me dice, bueno, ya 6 horas sí, tendrías que tomar pausas cada 20 minutos. Y le digo, y bueno, ¿y qué tal en mi caso? Que a veces uso la computadora y el celular hasta 10 horas al día. No, pues casi me dio los santos óleos de ChatGPT, ¿no? Ya, avánzale. Te fríe el cerebro, chicos. Por eso ustedes, estudiantes del doctorado, y por eso me quise apasionar el senderismo. Me ven ahorita con mis botas de senderista, y ayer en la noche, ahí andábamos en el Cerro del Padre. ¿Quiere comentar? Adelante. Sí, quería hacer una pregunta. ¿Sí? De ahí es posible que nace también lo que es el plano ingeniero, que es de las nuevas carreras que hay en la parte, bueno, a futuro, por así decirlo, es cómo se interactúa con la inteligencia artificial, saberle qué preguntar o de qué manera articular para... Hay carrera, hay una profesión que es eso, prompt engineer, o sea, donde tú haces, se califica o te dan trabajo en base a tu capacidad para hacerle preguntas correctas a la inteligencia artificial, porque finalmente es un programa informático. Te necesitas conocer la lógica de la programación para poder hacerle preguntas correctas, no es como platicar con una persona.
aunque lo hacen cada vez más cercano a una persona. Incluso te dice mentiras, te puede decir bromas, porque esa es la idea. Alguien me decía en una entrevista, un compañero del doctorado que hicimos para el podcast del doctorado, me decía, es que él decía que inteligencia artificial era cualquier programa que manejara mucha información. Le dije, no cualquier software es inteligencia artificial. Para que sea inteligencia artificial debe pasar la prueba de Turing. Y la prueba de Turing es que tú interactúes con ese sistema y te empieces a cuestionar si es una computadora o es una persona. Entonces, aguas. No quiere decir que la inteligencia artificial es un programa cualquiera. El objetivo es precisamente que se parezca a un ser humano y que lo llegues a confundir. Y sí lo hace, es así realmente. Yo quisiera comentar algo sobre eso. Yo, por lo que he observado, las multinacionales están en una competencia ahorita permanentemente por desarrollar inteligencias artificiales. Cada compañía está desarrollando su propia inteligencia artificial. Amazon, Facebook, Google y etcétera, todas. Y se está dando una competencia entre ellas por ser quién va a ser la que llegue a la hegemonía. O sea, ¿cuál de ellas? ¿Quién se va a convertir en el estándar? Y me llama mucho la atención porque, por ejemplo, ahora que hablaban de Trump, que pudo ganar la elección porque se asoció con Elon Musk y él está desarrollando inteligencia artificial. Entonces, algo que me llama mucho la atención es que aquí hay una nueva estrella. Es como, yo llego a visualizar que una nueva estrella es como este señor, a través de su inteligencia artificial o de sus desarrollos de inteligencia artificial, va como a controlar, a dominar el mundo, ¿no? Digámoslo con todas esas palabras. A controlar, a dominar el mundo. Y eso es su objetivo, Entonces, ahí es como algo preocupante por la competencia tan fuerte que se está dando entre estas compañías para desarrollar las inteligencias artificiales. Y pues cada vez es más y más. O sea, si uno le puso un poquito, el otro le avanza más y ahí va. Entonces, en muy poco tiempo ya pueden hacer infinidad de cosas. Es realmente toda una revolución lo que se inició, y todo empezó en 2016. En Corea hay un evento en el que una empresa que es propiedad de Google desarrolla un programa de inteligencia artificial y lo ponen a competir en un juego de estrategia, que es el juego Go, y primero jugaron en el Reino Unido y le ganó el campeón de Europa, y luego fueron a Corea del Sur y jugó contra el campeón del mundo y le ganó. Y ahí China y los países se dieron cuenta que la IA tenía unas posibilidades infinitas, pero los únicos que empezaron desarrollo pues fue China y Estados Unidos. Reino Unido también está entre los más fuertes, es que va junto, ¿no?, con Estados Unidos, Reino Unido. Pero esto que planteas definitivamente sí te pone la piel chinita, porque dices, bueno, en un mundo controlado por la IA, yo con mis capacidades humanas, ¿qué posibilidades tengo de ejercer una resistencia? Yo te digo que siempre nos queda la soberanía personal, ¿sí? Nosotros podemos decidir si usamos o no usamos el teléfono, nosotros podemos decidir lo que entra o no a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces es bien importante reforzar esa fortaleza y desarrollar herramientas como comunidad que sirvan de coraza, de protección y de fortalecimiento mutuo, ¿no? Sea reapropiándonos la tecnología, haciendo desarrollos autóctonos, endógenos, que contrapongan un peso. Ahorita estamos en una etapa, imaginándole el ciclo de vida de la inteligencia artificial, está en etapa de crecimiento, pero se tendrá que llegar a ese momento de madurez, y ahí o empieza el declive o otra innovación. ¿Qué va a seguir de la IA? ¿Qué va a seguir? O sea, es bien interesante ponerte a pensar qué va a seguir. Si ya lo tenemos, yo no he abandonado mi esencia tecnócrata, la verdad. Yo utilizo la IA incluso para actividades en clase, le pongo, a ver, para tal tema, estoy dando una actividad de 15 minutos interactiva con mis alumnos.
y lo uso y me sirve. La cuestión no es demonizar tecnología o no, es usarla para nuestro beneficio. ¿Sí? Sí, bueno, tengo unas preguntas, pero ahorita viendo esta lámina, bueno, al inicio de la investigación se comenta que se tiene un enfoque crítico. Entonces ahorita en esta lámina se habla de las consecuencias, pero habla de las personas como individuos y no como parte de una comunidad. O sea, lo que voy es que se le está como dando énfasis a la cuestión física, bueno, incluso las imágenes, e incluso mentales, pero si se dice crítico, no sé si se vengan las próximas láminas, o yo esperaría como algún comentario acerca de la división social de las clases. O sea, hace rato nada más, o sea, se ha nombrado como términos marxistas, pero no se ha dicho en lo concreto cómo desemboca. O sea, qué consecuencias tiene el uso intensivo de las TICs. O sea, sí, en primera instancia, pues uno como consumidor, pero también esto va generando cuestiones crónicas en la sociedad. Claro. Y nos estaría encaminando a, bueno, somos generadores de datos, también somos consumidores de datos en cierto sentido, pero esto cómo abona a la división social de trabajo, a las clases sociales, a los medios de producción. O sea, yo creo que si eso se comenta más adelante, qué bien, y si no, en qué parte queda como lo crítico de la investigación, pues porque si no sería una cuestión más como de antropología y no como de estudios así como más críticos, o sea, más como de desarrollo pero social y no individual. Sí, lo que pasa es que llegaste un poquito tarde, pero sí eso es lo que se plantea en toda la tesis, lo que tú mencionaste. Esto es un extra, ni siquiera viene en la tesis, o sea, esto es como una reflexión en la que yo invito a los usuarios, porque irónicamente lo tuve con ChatGPT, o sea, ese es el truco, ¿no? No te tocó la oportunidad de ver el poema al inicio que resume todo el contenido y esta cuestión de cómo se está organizando a nivel global el capitalismo digital. Hablamos del nuevo orden de división internacional del trabajo, donde efectivamente, como tú dices, todo esto que planteas, todo eso es parte de la tesis. Precisamente el que este desarrollo digital está generando más desigualdad, profundiza la desigualdad entre las naciones al externo. Entonces el estudio tiene dos niveles de estudio: el nivel exógeno, que es fuera de México, el sistema mundo, y el nivel endógeno, que es dentro de México, que en ambos casos hay este patrón de desigualdad que caracteriza el capitalismo, y que por lo tanto nuestro país se ingresa a este desarrollo capitalista desde su rol de país periférico, ¿verdad? Y me planteó en la investigación qué beneficio tiene México precisamente integrándose en ese rol. Y pues nos damos cuenta al avanzar la investigación que obtenemos más desigualdad, más dependencia, menos soberanía y no el beneficio que prometen los organismos internacionales. Entonces, es así, definitivamente tienes toda la razón. Tú estás bien equipado para una perspectiva crítica y agradezco tu comentario, porque eso es. Entonces no te vayas con la finta de esa femenina que les mostré, porque esa es un chascarrillo que yo le juego a la audiencia. Entonces mira, aquí lo vamos a volver a repetir: el desarrollo digital desigual en México. Lo que nos llega en una regulación efectiva, pues necesitamos coordinar una estrategia digital nacional, porque no la tenemos. Nuestros senadores andan preocupados con aspectos que están por abajo, no al nivel de control de datos, sino que se van al tema de vamos a controlar las redes sociales, vamos a poner un sandbox, que es regulación que se importaron del Reino Unido. Para que esa regulación de sandbox es cuando tienes un desarrollo de IA, legalmente lo puedes correr un tiempo en un ambiente de prueba sin regulaciones, y para ver qué efectos tiene, y entonces en base a eso ya ponerle los controles. Pero si no tenemos regulaciones, estás proponiendo un sandbox, pero si no tenemos ni una sola regulación de IA, ¿qué es lo que vas a meter en ese ambiente de prueba? Va a ser igualito al ambiente real, porque no tenemos. Entonces, digamos que nuestros legisladores necesitan unos cursitos, a ver si me dan una oportunidad. Cuando Saúl Monreal estaba de candidato, visitó Guadalupe. Yo vivía aquí en Guadalupe, Zacatecas,
y su equipo, me acerqué a ellos y le iba a dar una plática sobre inteligencia artificial, su equipo, pero nunca se dieron el tiempo. Se me fue vivo ese pez, o sea, era la oportunidad de meter el tema de la soberanía digital al Congreso. No lo tienen el tema, no está en la agenda, ¿sí? Pues en automático, incluso en la defensa de tesis se dijo, México se asume como dependiente de Estados Unidos y hay que verle cómo, porque por ahí no es. Yo no coincido, pero abiertamente pues no lo expresé. Simplemente me callé. Pero yo pienso que no debe ser así. O sea, como país tenemos derecho a una autodeterminación económica y a una autonomía tecnológica, a decidir nuestro destino como país. En cuanto al per cápita, ahorita se gasta un 10% del PIB per cápita como nivel de ingreso por familia, está muy por arriba del estándar de las Naciones Unidas, que es el 2.2%. O sea, necesitamos hacer cambios en ese sentido. En seguridad de la información somos terreno fértil. Hay un 400% de aumento durante la pandemia de casos de estafa y de incidentes de ciberseguridad. En neurociencias ya se los expliqué el uso. Entonces, en cuanto a beneficio social y ambiental, no hay un gran beneficio que obtengamos como país por esta cuestión. Ya aquí voy a cerrar con el tema de soberanía digital, que es indispensable para esta autonomía y autodeterminación económica. Yo le hago internetencia porque jugué con las palabras internet e independencia. Necesitamos tener un internet independiente, y yo hago una propuesta de centros de referencia de la innovación, CERIS les llamo, que en cada comunidad, en cada colonia hay un centro en el que se haya accesible a la población el experimentar, el aprender, el conocer nuevas soluciones y aportar a un ecosistema nacional digital. O sea, esa era mi propuesta, de usos y costumbres propias. Utilizar nuestra fortaleza cultural y nuestra red familiar que tenemos para fortalecer una red propia, alternativa obviamente a esta internet que nos ha sido impuesta. En cuanto a seguridad de la información, este reporte de la ISO pues es lapidario, porque simplemente no habla de América Latina. O sea, ellos dan por hecho que América Latina es territorio norteamericano, punto. También no adentré en el tema, pero sí lo trato en la tesis, de la cadena de suministro que se genera en torno a las TIC, ¿sí? De los productores, los consumidores, los que proveen las materias primas. Y bueno, el enfoque de la soberanía digital toma dos vertientes, ya sea gubernamental o de seguridad, que es el de China, o de autodeterminación económica, que sería el democrático, el norteamericano y el que está siguiendo Europa y la India, por decir, ese sí no nos permitirían. A lo mejor Trump o los americanos no nos van a dejar que hagamos un control a nivel gobierno, pero sí van a permitir que haya una mayor autodeterminación económica, siempre que haya acuerdos, y yo creo que se pueden llegar a acuerdos en los que haya términos más equitativos de uso y aprovechamiento de datos. Y aquí cito a Dussel, que dice: ni la independencia ni la revolución han concluido. Es un hecho. Los centros que les mencionaba, lo que yo sugiero como estudios posteriores a ustedes, colegas, les pido que si por ahí en sus tesis tiene algo que ver. Las multinacionales aventajan a las empresas locales, aún teniendo la infraestructura y alternativas que tienen otras similares, pero no tenemos este marco jurídico y este apoyo institucional que nos hace falta. Y es un estudio que sería para la posteridad: el marco jurídico, la solidez del sector financiero, la disponibilidad de personal capacitado y la visión estratégica. Pero un poco, aquí está vago, porque digamos que estas áreas de estudio serían siguiendo la misma tendencia, pero hay áreas de estudio críticas que podemos seguir, como mencionabas de la inteligencia artificial.
de qué manera esta inteligencia artificial podemos utilizarla para romper el paradigma de la tecnología trae progreso a la responsabilidad social de la tecnología, porque un temazo es la ética en la inteligencia artificial, ¿sí? Pero también está el tema de los neuroderechos. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esta coyuntura de efervescencia de la IA para mover otros temas, ¿verdad? Y hacer este cambio de paradigma de decir, no, la tecnología trae progreso. Bueno, ya vimos que no siempre. Lo que trae es más dependencia. Más tecnología nos trae más dependencia. Yo soy totalmente dependiente de este aparato. Totalmente. O sea, se me descompone, se borra y se me acaba el mundo. Así de sencillo. Y ya estoy tomando acciones para que no sea así, pero lamentablemente así terminamos, y con esto yo concluyo mi presentación y agradezco mucho su atención. Más dudas, más preguntas, ahora es el momento, críticas, bienvenidas. Adelante. Bueno, ok. Adelante. Sí, no, pues por ejemplo yo tuve la oportunidad de trabajar en Telcel, que es América Móvil, y sí dejó de ser negocio el uso de la voz o una llamada normal, y empezó, yo estuve en la transición de que dejó de ser negocio para Telcel o para América Móvil, y el negocio empezó a ser la venta de los datos. O sea, ese era realmente el negocio de la empresa, el uso de los datos. Pero pues podríamos decir que casi todas estas empresas de innovación, de tecnología, su negocio o su modelo de negocio está precisamente en la comercialización de los datos, de una o de otra manera, como usted comentaba, ¿no? Ya sea por medio de datos de la publicidad, efectivamente, pero también, por ejemplo, datos que son útiles para otras empresas, utilizarlos. Y ahí yo lo podría un poquito relacionar. Si desde el Estado mexicano no tienen esa visión de cómo usar estratégicamente o cómo implementar una visión de uso de las tecnologías, porque ahorita yo estaba como pensando, bueno, es que finalmente estas empresas pues son dueños de los medios de producción, en el sentido de que los centros donde almacenan toda esa información, pues esos son, digamos, sus medios de producción, ahí es donde invierten, y nosotros como consumidores pues estamos siendo parte de ese proceso, pero no tenemos una visión en México para que se generen centros de almacenamiento de datos que aprovechemos nosotros. Todos son apéndices de IBM, de Amazon, de empresas transnacionales que utilizan los centros de datos locales como intermediarios para ellos luego concentrar los datos, porque una cuestión de rapidez del servicio. Si tienes un centro de datos aquí cercano, los datos se transmiten más rápidamente, pero luego de ahí ellos los trasladan a su centro de datos, siempre concentrando. Entonces, no, como dices, no hay esta visión estratégica en nuestro país, y por eso yo me acerqué a este posible legislador, y pues que sí ganó, sí está ahí, pero pues se me fue vivo ese pez. Porque en Estados Unidos lo hicieron, en los 90s que empezaba toda la cuestión del internet, los legisladores hacían, le llaman hearings, se traían a los de las industrias, como estamos nosotros aquí, se sentaban por horas y les decían, a ver, y su horario, ¿no? A tal hora va a exponer Microsoft, a tal hora va a exponer Amazon, o de tal empresa, y otras que no conocemos mucho, a lo mejor Adobe les suena, pero Omniture no, y Omniture era es una empresa de análisis de datos que en 2009 Adobe la compró. Entonces ahora Adobe es el líder a nivel mundial de análisis de datos. Cada vez que abrimos un PDF que lo leemos, ellos registran cuánto tiempo estuviste en el PDF, en qué página, qué consultas hiciste, cuántas veces lo abriste, todo. Y esa información generan perfiles anonimizados, porque no quieren obviamente violar leyes de privacidad. Entonces no aparece tu nombre, pero sabes que en el área del doctorado tantas personas ingresaron a tantos documentos tantas veces con estos temas, entonces y generas un perfil de la unidad.
Y este perfil puede interesarle a alguien y se lo vendes. Entonces ellos hacen ese análisis de datos y es como se está moviendo el dinero. Incluso ya hay brokers de datos terciarizados, se venden y se revenden y se reempaquetan, y en todos hay escalas y hay dinero, ¿sí? Entonces ahí falta esa visión aquí de sentarse los legisladores, que les expliquen bien cómo es la dinámica y cómo funciona un mercado de la información, porque no es como el mercadito que pásele, llévele unos tweets, pues no, ¿verdad? Es un mercado muy sofisticado, bastante complejo y que requiere una infraestructura y unos recursos que no tenemos. Y simplemente ingresamos a esa infraestructura como proveedores de datos, nada más. Un pasito adelante es el creador, el que genera ahí sus videos. Yo me encontré un TikToker ahora que anduve turisteando acá en el centro de Zacatecas, que está haciendo videos y él monetiza en TikTok. Yo asesoro una empresa, una asociación civil, Buzón Ciudadano, que hace videos en YouTube, pláticas sobre reflexión y todo, y YouTube le canceló la monetización. Entonces ahorita no están monetizando, pero y le canceló porque replicamos videos de efemérides de Pablo Moctezuma, pero él nos dio los permisos, pero a YouTube no le importa, porque como Pablo publica en TikTok y hay la guerra entre ellos, no, le cerraron, ya no le dejaron monetizar. Entonces toda esta red hace falta meternos más, hace falta informar a nuestros legisladores que hagan estos hearings, estas reuniones como estamos nosotros ahorita, y que surjan las dudas y bien inviten a los de la industria y les expliquen y cómo generas dinero y cuál es tu modelo de negocio y qué es lo que utilizas y cuáles son, o sea, toda esa estructura, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Leobardo, gracias Leobardo. ¿Sí quedas satisfecho con...? No, más bien ya es mucho más separado. Excelente, ese es mi objetivo. Toda esa parte de cómo funciona el mercado digital. Sí, excelente. Y esa es mi idea. Adelante. Bueno, ¿nombre primero? Adriana. Adriana, mucho gusto. Un comentario y más que nada ahorita que estaba ahondando en ese tema. Un poco la teoría clásica de la economía habla sobre la teoría del consumidor y las preferencias, ¿no? Las preferencias de cómo se consume un individuo a través del ingreso y todo esto, ¿no? Y más que nada el uso de datos, yo supongo, genera ese tipo de preferencias, no las genera completamente. ¿Para qué? Pues generar ese consumismo, ¿no? Ese consumismo, pero también pautas de comportamiento, porque ahorita con las redes sociales, con las aplicaciones, es tendiente a generar procesos de cómo debes pensar, ¿no? Y más que nada los jóvenes están expuestos a esto, más que nada del hecho de que de por sí no tienen atención y tienen que generar constantemente dopamina, o constantemente tienen la necesidad de compartir su información también, de crear contenido, de ser viral, de ser importante, como cuando ahorita usted lo menciona. Tal vez para el metadato no importa el individuo, sino las preferencias de un grupo en un lugar determinado, para ver si les podemos comprar o cómo podemos utilizarlos a nuestro beneficio, ¿no? Sí. Con esto de las elecciones de Trump justamente se manejó eso, o sea, como usted dice, de que quién es bueno, quién es malo, quién está aliado con qué cosa, para quedar mal, ¿no? Sí. Y creas un contenido viral que tal vez no tenga nada de falso, verdad. Incluso falso. Falso, totalmente sensacionalista, y pega, ¿no? Y inicia esa cacería. Y es más que nada de que la mayoría, casi el 80% de los contenidos digitales son falsos o tienen algún tipo de mentira, ¿no? Y no les importa. Pero los jóvenes, o más que nada también los adultos mayores que se están adentrando al mundo, lo creen. Sí. Lo creen y caen, ¿no? Sí. Y luego se genera todavía esta bola de nieve más y más grande. Se me hace interesante porque ahorita estaba recordando que hubo un caso de un chico en Estados Unidos que se suicidó y le ponían que había sido a causa de una inteligencia artificial, de una página que creaba como personajes, ¿no? Podía imitar el personaje. Ajá. Sí. Creo que había sido de
de un personaje de Games of Thrones, ¿no? Creo. Ajá. Entonces le echaban la culpa, ¿no? De que el personaje o la inteligencia artificial obligó al chico, le propició el suicidio, ¿no? Y luego se dice, no, es que la inteligencia artificial le hablaba tal cual asumiendo su rol de personaje, pero sí le decía, pues consigue ayuda, ¿no? Porque el chico ya tenía esas tendencias, ¿no? Emocionales. Y luego ahí surge como el ambivallismo, ¿no? De decir si es bueno o malo, de que, claro, lógico, es un mecanismo de control, y luego otras personas lo utilizan como un mecanismo de ayuda, de rescate, ¿no? En este caso de que, tal vez una inteligencia artificial me va a ayudar tal vez a entenderme yo, a mis problemas emocionales o alguna cuestión que tenga, para no estar molestando a los demás porque tal vez me da vergüenza, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y ese entramado social y ese tipo de dinámicas luego afectan a la cuestión de la reproductiva de la mano de obra, ¿no? Que podríamos decir, ¿no? Como esto del aislamiento social, ¿no? Que ya no solamente es el aislamiento social de estar conectándote con otras personas a través del mundo, sino que ya ahora solamente conectas con las inteligencias artificiales. No sé si te has dado cuenta, en las colonias hoy en día, silencio. Hasta parece que nadie vive ahí. Todos están en el Netflix, en el YouTube, Mi papá era un lector asiduo. Lamentablemente se me ocurrió comprarle un teléfono inteligente. Ya no lee, o sea, se la pasa viendo videos. Todo el tiempo está viendo videos, ya no lee. Y digo, ay, no, la regué, no sabía en su momento. Y es muy lamentable ese caso del chico que se suicidó, pero es que la tecnología no es que sea inocente o neutra, no lo es. La tecnología tiene ideología y hay que estar conscientes de esto y hay que hacer más estudios al respecto, ¿sí? Hay una ideología, en este caso es de acentuar el individualismo, el aislacionismo, porque controlan mejor a las personas de esa manera. Y lo que decías del perfil de usuarios, a mí cuando me estafaron en Facebook es porque mi perfil dice pues que soy entusiasta del senderismo y me ofrecieron unos zapatos de marca conocida en el senderismo y corriendo fui y los compré, más en oferta, pues no, y chequé a la hora de pagar que tuviera el candadito y pues tenía el candadito, y ahí gracias a ese accidente que tuve descubrí, pues como investigadora que soy, me metí hasta el fondo de ese caso, puse mi denuncia en la fiscalía aquí en Zacatecas porque el banco no me quería devolver el dinero. Y dice, es que tú autorizaste esa transacción, no te la robaron ni te obligaron, sí, yo autoricé pensando que era tal empresa y es un estafador. Pues los demandé a ellos, demandé al Facebook y demandé a todos los que resultaran responsables. ¿Por qué? Porque el estafador se tomó el tiempo de hacerse una cuenta en Facebook, de abrir una página en Facebook, de pagarle publicidad a Facebook, buscando un perfil específico para el producto que él estaba vendiendo, y antes pagó a empresas en Estados Unidos para hacer una página web que era copia exacta de la página oficial de la empresa a la que están utilizando, que utiliza los mismos servicios informáticos que la oficial. Entonces, uno, como usuario final, ¿cómo vas a saber cuál es real y cuál no? Es imposible. Y entonces mucha gente que es estafada de esta manera, pues ya ni reclama. Por el banco no le quiere regresar, ¿cómo vas a saber quién fue? O sea, no hay a quién demandar. Yo como conozco la manera en que funcionan y todo, yo demandé a las empresas que les dieron servicios, o sea, y el banco de volada me regresó el dinero y dijeron, pero ya desístete, ahí, desiste, y pues ya desistí de la demanda, pero es que es la manera como funcionan, ¿sí? A través de perfiles. Entonces ellos al contratar la publicidad con perfil de usuario se asegura que le van a comprar. Su porcentaje de compra se aumenta en un 90%, porque ya sabes que esta persona tiene ese perfil y va a comprar. Facebook se entera cuando te vas a casar, cuando eventos importantes en tu vida, y ya sabe qué productos te va a ofrecer y va con las empresas y te ofrecen este tipo. Entonces es la manera como funciona. De hecho, hoy en día hablan del UX, no sé si lo has oído, UX,
que es donde observas toda la experiencia de vida, la experiencia del cliente, y en base a eso desarrollan los productos, las plataformas, etc. A tu experiencia, y en esa experiencia metes datos que compras a distintas empresas. Está fascinante, digamos que los mercadólogos están en el quinto cielo ahorita. ¿Alguien más? Adelante. Sí, quisiera hacer el comentario porque lo dijiste de que efectivamente tendríamos que buscar ¿Nombre? Carlos, Sí. una autonomía personal y hacer esa crítica que pues es un fetiche, finalmente es un instrumento que tendríamos que utilizar de manera correcta, pero que no lo veamos como hagamos un mito de eso, ¿no? O sea, por más sofisticado que sea, finalmente, pues algo que el ser humano lo hace y es un constructo social. Herramienta. Ajá. Como herramienta. Exacto. Entonces, ¿es posible una gobernanza digital a partir del Estado o un deseo más bien de una sociedad crítica que le exija al Estado o ambos? Porque el gobierno va a estar muy atrasado cuando lo asimile, pues vamos a tener más rezago de lo que tú estás mencionando. Entonces, ¿cómo exigirle al Estado que se responsabilice de este tema o de qué manera podríamos hacer una ciudadanía digital crítica, capaz de hacer una defensa y estar pues utilizando de manera correcta? Y yo digo que es un instrumento, es un fetiche, a lo mejor lo feticheamos demasiado, Sí. pero finalmente sigue siendo un instrumento. Sí. No va a poder rebasar al individuo crítico, al sujeto, vaya, en ese sentido crítico de la modernidad que hace Husserl y otros, ¿no? Sí, no, y totalmente es la situación que se vio por el lado de que sea una cuestión individual, como la sociedad brasileña que le pide al presidente que se ocupe del tema de soberanía. Puede ser un tema como el modelo chino, que surgió del gobierno para los habitantes y que lo critican de autoritario, pero yo que visité ahí, que vi cómo funciona y todo, te puedo decir que es muy seguro, en la red puedes navegar bien a gusto, tienen sus propias alternativas de aplicaciones y son tan grandes que no ocupan otros mercados, ¿no? Con ellos tienen. Entonces ya existen estas dos opciones y sería muy interesante como siguiente estudio evaluarlas y ver cómo las distintas soberanías o ejemplos de control de datos en el mundo se han desarrollado y qué resultados han tenido, qué pros, qué contras. Sería definitivamente un estudio posterior. Yo lo hago, pero ya al final del estudio. No me concentro en ese tema. Entonces, a mí como, digamos, continuidad de mi investigación, me gustaría adentrarme más al tema de la soberanía digital, de la autonomía digital. Y ahí a nivel personal hay muchas iniciativas de resistencia digital en América, hay en Argentina, hay por ahí en Colombia de repente, pero pocas. Conrad y Mejías, que fueron los de colonialismo informático, forman parte de este grupo de resistencia y muy limitado. Por ejemplo, ellos dijeron, vamos a dejar de utilizar Twitter o X y vamos a usar Mastodon. Pero pues, o sea, cambias de A a B, pero que está en la misma canasta. O sea, ¿dónde está realmente la alternativa? Entonces, está ahí, Carlos, el gran reto de que alternativas ahorita no hay. Entonces, la alternativa ahorita es esta: alzar la voz, tomar conciencia de cómo están las cosas y empezar a generar esas alternativas, ¿sí? Porque no las hay. O hay nacientes, entonces vamos a observar cuáles hay y a cuál nos podemos sumar. Podría ser la cuestión. ¿Tú qué opinas? Pues es un campo incipiente, pero tenemos que enfrentarlo. Ahí tienen el Si nos reto. retrasamos, si nos rezagamos, pues va a ser peor. Y sobre todo, se van a incrementar las desigualdades frente a los centros, ¿no? El poder santo. O se está desplazando incluso hasta hacia Asia, ¿no? O sea, el eje el centro del poder va más hacia Asia y no hacia nuestros vecinos. Yo considero que México tendría que buscar una independencia o diversificar sus relaciones, no solamente económicas, por el TEMEC. O sea, que todos le apuestan al TEMEC, pero yo creo que eso tendría nada más en parte. Y diversificar eso implica tener otro tipo de relaciones de intercambio
científico-tecnológico, pues con Asia o con otros actores, ¿no? No ser tan dependientes de nuestros vecinos. Y yo creo que es importante el proceso de democratización que hemos vivido y nosotros acercarnos a nuestros legisladores y pedirles que estos temas se pongan en la mesa y se discutan, ¿no? O sea, también no hay que quedarnos pasivamente a ver qué deciden, o sea, hay que ser actores. En ese sentido yo voy a insistir, para acercarme a los legisladores, para ver. Aquí el doctor está muy bien conectado. Él puede ya, ahorita tiene ya la idea, tiene ya la semillita. Gracias que se dio el tiempo, doctor. Bueno, un comentario rápido. Adelante. Mira, yo como que veo, yo vengo de otra época, de las tarjetas perforadas. Sí me tocó. Sí, en los 90. Sí, no, desde antes, los Desde 70, 60. del 88 60. me tocaron en la prepa, las tarjetas perforadas. Bueno, no, me tocaron en los 60. Entonces, mira, yo aquí veo todo un campo de posibilidades, o sea pero que están orientadas hacia otra cosa. Yo cuando veo todo esto de guerra de datos es más bien para buscar consumismo y ver cómo le das un cierto aliento mayor al capitalismo, un poquito en una situación ya muy crítica. Ahora que estabas viendo, me da mucho gusto que estabas hablando de Russell. Él habla de la transmodernidad. Sí. Y Bolívar Echeverría habla de la modernidad alternativa. Entonces yo creo que es lo que tenemos que empezar a explorar, o sea, cómo podemos avanzar hacia otro tipo de modernidad, aprovechar todo este conocimiento acumulado y cómo lo podemos expandir para ir en otra dirección, otro proyecto civilizatorio distinto. Y hay muchas cosas que te abren, hay un campo de posibilidades interesantes y hay que ver cómo las podemos aprovechar para ir en esa otra. Pues aquí tienen muchos estudiantes que... No, incluso yo veo como, me acuerdo cuando llegaste, y ya con esta visión crítica. Era bien distinto, ¿verdad, doctor? Era bien diferente. Sí. No, yo llegué, yo tengo una empresa de consultoría en tecnologías de la información, doy diseño páginas web, vendo sistemas informáticos de administración de negocios, CRMs para... que está haciendo publicidad. Sí, es el anuncio. Es el anuncio, ¿no? Entonces, nada más para que se den una idea de que a mí lo que me genera mucho conflicto es que las empresas a las que yo iba, que les quería ofrecer la digitalización, no querían porque estaban ilegales y no querían que SAP viera las ganancias que tenían, entonces no querían meter nada de tecnología. Y yo decía, ¿cómo es posible que no quieran modernizarse e ir al siguiente nivel? Hay un sector de la sociedad que no quiere y ellos están bien donde están. Entonces yo creo que es parte de esa fortaleza cultural que tenemos. Ellos dicen, yo he vivido tantos años sin teléfono y nunca lo he ocupado y puedo seguir así. Y así está. Pero es perdón, ¿alguien más desea hacer algún comentario? Pero son generaciones anteriores, o sea, ese es el problema ahora, ¿no? Que las nuevas generaciones están en una condición menos crítica que las generaciones anteriores. Y eso es algo que vuelvo a retomar lo que yo te había planteado en el examen y que me gustaría ahora sí que tu punto de vista, porque en el examen no hubo chance, ¿no? Es que creo que todo este ámbito de lo digital no está separado de la realidad, ¿no? Y yo quiero también retomar un poco lo que planteaba René en el sentido de que todo esto de lo digital al final tiene que ver con algo tangible, ¿no? Primero en las relaciones sociales, ¿no? En las relaciones sociales de producción basadas en una relación capital-trabajo donde hay una extracción de valor. Exacto. ¿Sí? Entonces, y la fuerza de trabajo en las condiciones de un ambiente digital, ¿no? En un ciberespacio
las condiciones de trabajo se precarizan aún más, ¿no? Se debilitan en términos de relaciones laborales, de resistencia, ¿no? Entonces, me parece que esto todavía profundiza más las contradicciones del sistema, ¿no? Pero a la par creo que también esto trae otro tipo de contradicciones mucho más complejas, me parece, en el sentido también de las fuerzas productivas que chocan, en las fuerzas productivas en el sentido de la innovación, de introducir innovación y introducir nuevas tecnologías que separan totalmente a la fuerza de trabajo ya de la producción, ¿no? Sí. Todo automatizado, ¿no? Ahora yo lo veo un poco complicado en términos de que la inteligencia artificial pueda sustituir muchos de nuestros comportamientos, ¿no? Ahí tengo algunas dudas, pero eso no significa que se pueda acercar aún más, ¿no? Entonces, ahí todavía hay una contradicción más fuerte entre las innovaciones tecnológicas, entre las fuerzas productivas, ¿no? El desarrollo tecnológico y el establecimiento de las relaciones sociales, ¿no? Las relaciones sociales están más enmarcadas ahorita en la tecnología y las relaciones sociales en términos del contacto se está perdiendo. Se está perdiendo totalmente, ¿no? Sí. Pero yo cuando te estoy planteando de que esta dinámica en el ciberespacio tiene una modalidad tangible, ¿no? O sea, las condiciones tangibles o las condiciones estructurales, por ejemplo en México, de dependencia, de desigualdad, ¿no? Están... El ambiente cibernético está basado en eso, ¿no? O sea, no solamente lo está aprovechado, está basado en eso, ¿no? Entonces, permeó muy fácil, por ejemplo, por un deterioro muy fuerte de las condiciones sociales en América Latina, ¿no? Por ejemplo, en el sistema educativo, ¿no? El cambio de un sistema educativo más basado en los valores humanitarios, comunitarios, cambia radicalmente a los valores individuales, ¿no? Entonces, todas estas innovaciones van a la par, pero también se fortalecen con esto, ¿no? Entonces, el sistema educativo mexicano ahora basado en las competencias individuales, ¿no? Por ejemplo, en la individualidad, pues lógicamente permea y se desarrolla, ¿no? Entonces, me gustaría saber si estás de acuerdo en eso. Totalmente de acuerdo, hiciste una síntesis maravillosa y yo siempre he admirado esta capacidad tuya. Pues de hecho, gracias al curso al que me colé, que tenías con tu asesorada, fue que yo pude individuar mis variables y poder estructurar mi trabajo. Vayan con ella. Porque de verdad, o sea, al principio yo era una marea de conceptos, de ideas, y como es un tema tan complejo, de verdad, me superaba. O sea, yo entré en crisis, me superaba. Y con la clase con Margarita, individué mis variables del desarrollo, que fueron estas 4: legislación efectiva, el ingreso, soberanía. No, esa fue después. Esa fue después. Sí, esa fue después porque después me llegó el reporte, pero en tu curso identifiqué las 4 variables para evaluar el desarrollo digital en México, que era la legislación, el ingreso, la ciberseguridad y el beneficio social y ambiental. O sea, ahí es donde yo dije, por esto. ¿Por qué? Porque lo que yo encontraba a nivel internacional incluso era una medición exclusivamente en función a la conectividad. Nada más. Te decían, ¿cuántos tienen acceso a internet? Y ya. Pero no les importaba ver, bueno, ¿y ese acceso trajo beneficio? ¿Ese nivel de acceso a internet realmente tiene una legislación que lo soporte y que contribuya a que esta sociedad obtenga beneficio de ese acceso? O sea, nadie se hacía esas preguntas, ¿no? Era nada más, ¿usas internet? ¡Qué bien! Ya, bienvenido a la modernidad.
Pon tu TikTok, pon tu Instagram, pon tu Facebook y a dar datos, a conocimiento social. Nada más. O sea, no te decían, mira, ahora esta herramienta tú puedes trabajar o te puede servir de esta manera, o si tú tienes una situación así te puede contribuir. No había ese interés, o sea, era nada más el acceso. Entonces yo dije, nadie le dice, y por eso mi santo padre, que ahorita lo hackearon, porque seguramente le llegó un mensaje de texto y le pico al link, y al acto el link ya le das acceso a tu WhatsApp, y bueno, nunca le piquen a un link desconocido, pero es un principio de seguridad que a veces se nos olvida. ¿Alguien más? Estamos ya 2 horas casi. Wow. Muchas gracias por el aguante de los sobrevivientes. Gracias. No, pues muchas gracias. Gracias a todos.